Primero hay que aclarar que si ya tienes el carnet B, es decir, el carnet de conducir coches de toda la vida, no tienes que hacer el examen teórico común. Ese fue mi caso porque yo tengo el carnet de coches desde los 18 años y con el de moto me puse a los 28, 10 años más tarde. Así que solo tuve que hacer el teórico específico de moto y a mí la verdad es que me pareció bastante sencillo en general. Yo el teórico me lo preparé únicamente haciendo test online desde casa. Y la verdad es que al principio pues palmaba casi siempre, suspendía casi todo, pero bueno, en base de hacer y hacer y hacer test, pues te acabas aprendiendo las normas y las respuestas y al final pues cero fallos. Además, lo bueno que tienen los exámenes de tipo test es que aunque no te sepas la respuesta del todo, a lo mejor al leerla se te viene a la cabeza y te acuerdas de cuál es la respuesta correcta. Yo, como os digo, el teórico específico me pareció que estaba tirado, estaba chupado, estaba facilísimo. De hecho, no tardé ni, no sé, creo que 2 semanas o 3 en aprobarlo con cero fallos. Hicimos el examen como en una sala llena de ordenadores y tardé nada en hacerlo. De hecho, fui el primero en terminar. Eran 20 preguntas de las cuales solo puedes fallar 2 para aprobar. Así que consejitos para aprobar el examen a la primera. 1. Inflate a hacer test en tu casa. Si hace falta, no pares ni para comer. Yo me tiraba horas haciendo test y me fue de maravilla y me lo saqué súper rápido. 2. A la hora de hacer el examen, no te tomes demasiado tiempo en responder a las preguntas. Yo pienso que los exámenes tipo test son como cuando vas a probarte ropa a una tienda de ropa, que entras en el probador, te la pones, te miras al espejo y en 3 segundos lo tienes más que claro. Yo respondía todas las preguntas en un plis y ni siquiera repasé las que tenía dudas. Porque es que si repasas empiezas a dudar y si empiezas a dudar a lo mejor te haces la picha un lío y cambias una respuesta que estaba bien. Así que yo te recomiendo lo que a mí me fue bien. Hacer muchos test en casa para ir preparado, responder las preguntas sin enrollarte demasiado, ver rapidito, ve al grano y no le des muchas vueltas porque yo creo que es peor. Y haciéndolo así, yo fui el primero en terminar y saqué 0 fallos. Después de un tiempito haciendo prácticas y cagándote una y otra vez en la estampa de las paralelas, llega el temido momento de plantarle cara al examen de circuito cerrado. Este consta de varias pruebas. La primera, manejar la moto con el motor parado. La segunda, maniobras en circuito cerrado sin límite de tiempo. Y la tercera, maniobras en circuito cerrado con límite de tiempo. Empezamos con la primera y más sencilla y con unos consejitos para que no tengas problemas en superar esta prueba. No hay que subestimar ninguna prueba por fácil que parezca. La primera prueba es manejar la moto con el motor parado. Esta prueba consiste en empujar la moto estando de pie a su izquierda y maniobrarla en una marca pintada en el suelo con forma de L. Antes de ponerte a mover la moto, asegúrate de que tienes bien puesto y abrochado el casco, bien colocada la equipación y de que la moto está perfecta. Guantes, botas, todo en su sitio, ¿vale? Espejos, etc. No serías el primero al que tiran por no abrocharse el casco. Una vez te asegures de todo esto, ya puedes ponerte a empujar la moto para hacer las maniobras. Mi consejo es que tengas la moto ligeramente apoyada en la cadera, ligeramente apoyada. No te separes demasiado de ella. Una moto pesa, ¿vale? Aunque sea una Yamaha Special de 250 centímetros cúbicos. Como te separes mucho de la moto, se te va a caer para el lado y no va a haber Dios que la pueda volver a acercar. Y como no sueltes el manillar, vas a ir tú detrás de la moto. Y como vayas detrás de la moto, os vais a caer tú y la moto y palmar en esta parte del... Palmar me refiero a suspender, ¿vale? Palmar en esta parte del examen no es algo que quieras hacer. Llega el temido momento de plantarle cara a las paralelas. Yo aprobé el examen de circuito cerrado a la segunda. ¿A que no adivinas dónde suspendí la primera vez? Mi profe de la autoescuela la verdad es que era muy majo, pero enseñarme lo que es enseñarme me enseñó más bien nada. Él solo me decía que tuviera cuidado y que repitiera las pruebas cuando fallaba. No me daba consejos para hacer las cosas bien. Y con las paralelas pues no fue menos. Pero yo por mi cuenta, después de suspender la primera vez, estuve buscando en internet experiencias de gente que ya se había sacado el A2 y que daba consejos. Y por eso hago este vídeo. Un usuario de un foro aconsejaba acelerar con ganas para entrar con buena velocidad en las paralelas. Coger lo que es la mitad de las paralelas con buena velocidad y luego ya ir frenando para salir. Porque cuanto más rápido vas, más estable llevas la moto. Y yo cometí el error de ir súper despacio. Y es que cuando iba por la mitad de las paralelas me salí justo en la mitad. No es que las pisara un poco, no es que directamente cogí la curva y me fui, ¿sabes? Es que ya os digo, es que me salí directamente empalmé el giro para dejar la moto otra vez en el principio de donde se hacen los exámenes, ¿vale? Para que el siguiente aspirante la cogiese. Y yo, cabizbajo, pues asumí mi derrota. Había palmado en la segunda prueba. En la primera prueba que haces montado en la moto. Me sentó fatal. Y lo único que podía hacer era dar un par de clases más e intentarlo de nuevo. Y así fue. Así que armado de valor, volví tiempo después al recinto para examinarme. Y por si no estaba lo suficientemente nervioso, al abrir el maletero, coger la sudadera, porque te tienes que examinar en sudadera, aunque sea agosto, por lo menos así fue mi caso. Que al principio de este vídeo hablaba de calor que hacía, pero no veas el calor que pasé sacándome el puto carnet de la moto con una sudadera en agosto, ¿sabes? Como decía, abrí el maletero, ¿vale? Cogí la sudadera, me la puse y al cerrarlo, cuando puse la mano en la puerta del maletero, justo tuve la mala suerte de aplastar con la mano a una avispa que me picó en el dedo, ¿vale? Me picó justo aquí, en el dedo del freno. Y era la primera vez que me picaba una avispa. No te puedes poner lo que me asusté. Porque yo no sabía si era alérgico, si me iba a dar un shock anafiláctico, si me iba a poner a echar espuma por la boca o si, yo qué sé, cualquier cosa que me pudiese impedir plantarle cara a las paralelas nuevamente. No creo que nadie le haya plantado cara a las paralelas echando espuma por la boca. Pero bueno, como a los 15 minutos vi que solamente se me había inflamado un poco el dedo y que no me estaba muriendo, empecé a tranquilizarme, entre comillas. Todo lo tranquilo que uno puede estar antes de plantarle cara al examen de circuito cerrado de moto, después
después de haber suspendido estrepitosamente en las paralelas. Llegó el momento, me puse delante de esas dos malditas paralelas y puse en práctica el consejo que había aprendido en internet. No el que me había enseñado mi profesor de autoescuela, que no me enseñó ninguno, ¿no? El que había aprendido en internet. Entonces, cuando me dio la hora de salir, desembragué con ganas, aceleré, cogí las paralelas rapidito y las pasé de lujo. Fue impecable mi actuación en las paralelas esa segunda vez. No os vayáis a flipar corriendo en las paralelas, que no es plan de poner la moto a 70 por hora, ¿vale? La velocidad, que sea buenecita, pero que te dé tiempo a frenar para no comerte el slalom que viene más adelante. El slalom no, coño, el zigzag, que es la prueba a la que toca plantar cara después de superar las paralelas estas del demonio, que yo les he cogido un trauma que no las quiero ni ver. Recuerdo que en las prácticas me costaba un poco mantener el equilibrio al hacer todo el giro de manillar, ¿vale? Es como que se me iba un poco la moto demasiado para la dirección a la que estaba torciendo. Así que aquí viene otro consejito para que apruebes a la primera. Yo empecé a usar la cadera, ¿vale? Como hace así. Empecé a usar más el culete para dirigir mejor la moto, ¿vale? Es como que yo, si giraba para acá, torcía un poquito el culete así, no sé si está notando en cámara, creo que sí, rollo así, ¿vale? Hacía este movimiento, qué ridículo se ve en la pantalla. Y así yo giraba mejor, porque giraba un poquito más la moto así, pero el centro de gravedad seguía estando en su sitio, ¿sabes? Así que yo te aconsejo que pruebes a tirar un poquito de cadera para coger las curvas del slalom. Del zigzag, coño, el slalom viene más adelante. Ya os digo que yo lo noté mucho, a mí me fue genial cuando empecé a hacer eso. Probad poquito a poco cómo responde la moto con esta técnica, no seáis exagerados con los consejos que os estoy dando, ¿vale? A mí me fueron muy bien, pero no tienes que centrarte solo en ellos. Si tú tienes ya tu estilo conduciendo, simplemente prueba con lo que yo te estoy diciendo, porque a lo mejor te ayuda un poco. Así que bueno, poniendo en práctica ese truquito, superé el zigzag y recuerdo que una vez pasar el último cono, resoplé hondo, ¿vale? Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Y le metí puño para acelerar, meter segunda y hacer la frenada esta de emergencia que hay que hacer. Ni se os ocurra frenar a saco con el freno de atrás en este punto, ¿eh? Porque como bloqueéis la rueda de atrás, no es que os vayáis a caer, ¿vale? Pero la distancia de frenado se va a aumentar y seguramente vais a pasar el límite. Le vais a dar a la barrita que os tengan puesta o vais a pasar la línea o lo que sea. Así que metedle bien de freno delantero, que es el que hace la mayor parte del trabajo cuando frenas en una moto. Tampoco te flipes con el freno delantero, ¿vale? No querrás volcarte para adelante, me imagino. Superado la frenada de emergencia con éxito, habremos superado el circuito cerrado sin límite de tiempo. Ahora toca plantarle cara al circuito de velocidad, que consiste en una recta, un slalom, un cambio de sentido, otro slalom y una frenada, y que tienes que hacerlo en 25 segundos. Para mí este circuito era mucho más sencillo que el anterior. Lo superé sin ningún problema y para ello tuve en cuenta el día del examen algunos truquitos que había aprendido en las prácticas, que voy a contaros en este vídeo para que también os vaya genial a vosotros. Lo primero, sal con ganas, ¿vale? Métele puño sin miedo. No tengas miedo a correr antes de llegar a los conos del slalom, pero tampoco te pases. Esto es como en todo. Suelta el puño cuando te vayas acercando y si es necesario, frena un poquito. Es preferible que deceleres la moto un poco antes de llegar a los conos a que tengas que pegar un frenazo y por lo que sea te pases de frenada y pierdas bastante velocidad. Yo te aconsejo que le metas mucha caña al salir y que cuando vayas viendo que te acercas reduzcas, pero si puedes no tocar el freno mejor. Para hacer el slalom que toca a continuación yo hacía lo mismo que con el zigzag de la prueba anterior, mover el culete. A mí hay que usar la cadera para ayudarme en los giros, supongo que será una técnica de cajón, ¿no? Pero yo no lo sabía, mi profesor no me explicaba nada, él solo me decía que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Supongo que eso de usar la cadera será una técnica común y que todo el mundo hace, pero yo os digo que a mí me fue muy bien y a mí no me la enseñaron. Quizás os estoy redundando en lo que vuestros profesores sí os están contando. Pero bueno, yo por si acaso os lo dejo aquí, para que aprobéis a la primera, que paso estoy haciendo este vídeo, copón. Y bueno, una vez hemos superado el slalom, toca el cambio de sentido, ¿vale? Yo aquí es donde más tiempo perdía las clases prácticas, porque cometía un error bastante de novato, lo cual es normal que seas cuando te estás sacando el carnet, un novato. Hasta que vi con otro comentario en internet que me salvó el culo. Porque mi profe ya os digo que era súper majo y que me caía genial, pero me enseñaba más bien nada. El truco es que cojas la curva lo más abierto que puedas, ¿vale? Lo más lejos del palito que tengas en medio del cono posible. Porque así pillarás la curva de manera fluida y no tendrás apenas que frenar. Y a consecuencia tampoco te costará tanto acelerar para salir de la curva, porque la velocidad será bastante más constante. No habrá una variación exagerada y eso va a jugar en vuestro favor. Y nada, para el slalom final, pues no tengo ningún consejo que darte, simplemente que tengas cuidado y buena suerte. Y bueno, que no te flipes con la velocidad, ¿vale? Yo creo que siempre es mejor quedarse un poco corto y superar el examen en 24 segundos y medio que tener que pegar un frenazo y cagarla y suspender, vaya. O que directamente te pases de velocidad y pises un cono o vayas demasiado rápido y no puedas frenar antes de llegar a la señal. Así que así fue como lo hice yo en el examen. Y cuando llegué a ese punto final en el que frenas y no sabes el tiempo que has tardado en hacer el examen, pues simplemente miré a mi profesor y él me hizo un gesto como de que llevase la moto al remolque del coche de la autoescuela, ¿vale? Donde transportamos la moto. Y yo no sabía si había aprobado o no. Y esos metros en la moto hasta el remolque fueron como, hostia, tío, madre. Creo que me ha salido bien, pero no sé, a ver qué me dice este hombre, tío, de los nervios. Así que nada, yo aparqué ahí al lado del remolque, esperé a que el profesor llegara andando, llegó a donde yo estaba y con su carácter amable y su simpatía, que no es sarcasmo, es que era súper amable y súper simpático, me caía genial pese a que no me enseñaba muy bien. Me dijo, ¡aprobado, hombre! Yo me puse súper contento, me quité un peso de encima enorme porque ya sabía que al superar los exámenes de circuito cerrado, lo más chungo había pasado. Me dio la enhorabuena y yo no me podía creer estar a un solo examen de tener mi ansiado carnet de moto. Que por cierto, creo que yo era el único de todos los que se examinaron
imaginaros las 2 veces que fui al circuito cerrado, que se estaba examinando por amor a las motos y porque quería conducir motos, y no por hacer una oposición para guardia civil o policía. Porque siempre en las típicas esperas de cuando nos estamos esperando para examinar, valga la redundancia, comentábamos, ¿qué estás haciendo? ¿Para policía? ¿Para guardia civil? Yo, no, yo me lo estoy sacando porque quiero tener el carnet de moto. Y de la gente con la que yo coincidí, yo era el único. Si bien yo creía que ya había pasado lo peor, estaba muy confundido. Pero no porque el examen de tráfico sea difícil, nada más lejos, sino porque me pilló en plena huelga de examinadores de 2017. Recuerdo que tuve que presentarme 3 veces al examen de circulación. La primera, el examinador no apareció por el recinto del cual íbamos a salir para hacer el examen. Un cambio de turno en el trabajo para absolutamente nada. Me acuerdo que nos examinábamos otro tipo y yo, ¿vale? Y el otro se enfadó tanto que dijo, os que hagan un aprobado general, tío. Eso sí que es una buena manera de protestar, mandar a 2 peligros andantes por la carretera, ya verás cómo sea accidente, bla 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 bla. Y yo pensé, bájale, brother, un poquito, que estás diciendo cosas un poco salvajes, ¿vale? Aunque la verdad es que yo con lo del aprobado general estaba más que de acuerdo, si te digo la verdad. Y yo entiendo, tío, que haya derecho a huelga y la verdad que, bueno, pues si lo tienen que hacer lo apoyo, pero cambiar el turno en el curro para nada me sentó bastante mal y me dio mucha rabia. La segunda vez que me presenté, estaba yo esperando a que llegara mi profe en la nave donde guardábamos el material. Y una vez llegó el profesor, me bajé para saludarle y me dijo, creo que nos van a dejar tirados otra vez. Y a los 10 minutos le llamaron por teléfono y efectivamente el examinador no se iba a pasar por allí. Así que otra puta vez que cambié el turno en el trabajo para absolutamente nada. Por no hablar, por cierto, de los nervios que pasé las 2 veces para nada también. Y la tercera vez en la que por fin aprobé. Esto de las huelgas se ha contado muy rápido en el vídeo, pero os prometo que sufrí muchísimo, porque es que había semanas de tiempo entre una y otra y yo pensaba, no estoy dando clases prácticas, voy a tener que dar más clases y pagar más, se me va a olvidar todo, no sé cuándo coño voy a poder examinarme. Y la verdad que fue lo peor del examen, fue peor que las paralelas, que ya es decir, qué traumita tengo con las paralelas, colega. Es que mira que soy desgraciado, tío, me pilló toda la huelga, pero bueno, al final me lo saqué y ya lo tengo. Así que bueno, ha merecido la pena el sufrimiento. Ok, aprovecho la interrupción. Fijaos si hace calor, que se me ha sobrecalentado la cámara y he tenido que pararla un rato para saludar a un suscriptor que me pidió que le saludase en el siguiente vídeo. Así que FFN Captain Pike, te mando un saludo desde aquí. Que eso, que es lo que os decía, tío, que es que soy un desgraciado. Mira, para empezar, la primera práctica que hice iba con la moto corriendo, iba manejando la moto y como no contaba con el peso, al frenar se me venció para el lado, ¿sabes? Es decir, frené, puse el pie y yo pensándome que eso pesaba como una bici, pues no contaba con el peso y se me cayó la moto. Es decir, la primera vez que paré con la moto se me cayó. Luego el profe pasaba de mí y de la otra chica que estaba haciendo las prácticas. La palmo en las paralelas la primera vez que me examino de manera ridícula y estrepitosamente. Al siguiente examen me pica una puta avispa en el dedo del freno. Es que no me jodas, peor suerte no se puede tener. Luego me chupo 2 plantones en 2 días de exámenes y cambio el turno en el trabajo 2 veces para nada porque había huelga de examinadores. Y para colmo, cuando pude hacer el examen de tráfico, me examiné con un casco, con la visera completamente rayada y con un intercom que no se oía ni un carajo. No oía ni al examinador, ni a mi profesor, ni a la madre que los parió, a ninguno de los dos. La visera estaba tan chunga que cuando me daba un poco el sol, lo único que veía eran los arañazos, ¿vale? No veía casi la carretera. No me la podía subir porque si no iba a oír mucho menos lo que me entraba por el intercom. Y cuando me estaba examinando, tuve que pedirle por favor al profesor que hablara un poquito más alto porque es que no le oía absolutamente nada. Yo ya había comentado esto con mi profesor, pero él me dijo que no dijera nada en el examen porque si el examinador considera que el equipo no está adecuado para hacer el examen, puede anular la prueba, lo cual significaría otro puto día más que cambio el turno en el trabajo para nada y otro plantón, bueno, plantón no, pero otro día perdido. Pero tío, yo estaba ya harto de plantones, harto de picaduras de avispa y harto ya de sacarme el carnet de moto que me tenía hasta los cojones ya. Así que se lo dije, tío, porque yo necesitaba oír lo que me decía para probar esa vez. Me acuerdo que estaba tan nervioso ya de todas esas cosas que en una rotonda el examinador, en mitad del examen, me dijo que siguiera para adelante y yo como que no pude retener la orden y cogí la primera salida, ¿vale? Y el examinador me dijo, esto sí que lo oí perfectamente además, me dijo, como vuelvas a hacer esto, estás suspendido. Eso lo oí de lujo, la verdad. Pero nada, después de un examen de media horita o así, por carretera y por ciudad, por fin aprobé mi examen. Y de verdad que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Igual os suena un poco tonto, pero lo digo en serio. Sentí una felicidad que es que pocas veces he sentido igual. Llevaba desde los 12 años soñando con montar en moto y sacarme el carnet fue el primer paso y el más grande para conseguirlo. Sueño que terminé de completar el 19 de septiembre de 2017, cuando por fin conseguí mi primera moto. Todo llega. Tarde o temprano, todo llega. Podemos vernos en tiempos difíciles. Pero la vida me ha enseñado que todo acaba llegando si pones de tu parte. Si yo me saqué el carnet de moto, tú puedes sacártelo. Vas a estar nervioso el día que te examines. Por eso estás viendo este vídeo. Porque estás asustado y necesitas saber de experiencia de otra gente que ha pasado por lo que tú estás a punto de pasar. Tal vez suspendas 1, 2, 3 veces. No importa. Solo tienes que esforzarte y si te tropiezas, te levantas, te sacudes las rasgaduras y
lo vuelves a intentar. Tómate tu tiempo, trabaja duro, porque sé que lo vas a conseguir.